Voilà, c'est mieux. Comme ça, les articulateurs du discours. Ok, ok. Salut, salut. Aujourd'hui, j'ai mis mon maillot France. C'est un vieux maillot. On a bien la ça. Alors, on va voir les articulateurs du discours. Es super importantes. Son las pequeñas palabras que permiten de unir las frases. Y sobre todo son cosas que los alumnos tienen dificultad. Las pequeñas preposiciones. Y entonces, así, sin embargo, todo eso. Lo que vamos a ver con categorías. Vamos a empezar con la categoría la más fácil, que es la adición d'idées. Adición. Adición es agregar ideas. Normalmente, en su nivel, todos deben conocer una palabra de adición, que es todo simplemente la palabra e, que es i, obviamente. Pero aquí voy a dar algunas palabras para desarrollar su vocabulario. ¿Ok? Por ejemplo, pueden decir, en lugar de decir e, pueden decir aussi, que es también. Vous savez, hein, j'aime la viande et le fromage. J'aime la viande et le fromage. J'aime la viande. J'aime aussi le fromage. Ok, me gusta también el queso. Pero también pueden decir en plus ou de plus, que es además. En la misma idea pueden decir en outre. Un poquito más bonito como palabra. Pero también puede decir de même. Alors, voy a tomar mi ejemplo con el queso y la carne. J'aime la viande. Me gusta la carne. Puedo decir et le fromage, obviamente. Pero aquí voy a poner otra palabra. De même, j'aime le fromage. Voilà, algunas palabras para agregar una idea. A ver, ¿tengo un público o no? Ah, un pequeño público. Salut, salut à tous. Ok, ¿todo bien? ¿Todos? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿El pizarrón? Sí, está bien. La luz, bastante correcta. Voy a poner para que no se ve así. Ouais, super, très très bien. Allez, je continue. Alors, después de ver estas palabras, vamos a ver les mots de chronologie. Chronologie es decir las cosas como en orden. Que existe en primer lugar, después y luego, todo eso. Alors, on va faire en el orden. No va a hablar de la conclusion sera autre catégorie. Alors, d'abord, este es en primer lugar. On peut decir d'abord, je me réveille à 7 heures. En primer lugar, me desperto a las 7. Après, este es después. Alors, hay palabras que seguramente ya conocen y hay otros que van a descubrir. Tienen dos que son sinónimos, puis et ensuite, que es y luego. Pero también podemos decir premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc., etc. Este es para hablar, pero sobre todo para escribir. ¿Eh? Cuando tienen que escribir algo,
explicarnos su día, es bastante importante estas palabras. Y es un punto débil de los alumnos porque, conocen quizás los verbos, hacen un complemento, pero todas estas pequeñas palabras, que es para la congruencia de su discurso, es súper, súper importante. Vamos a ver una categoría también súper importante que es l'opposition. L'opposition es unir dos ideas que son opuestas, ¿ok? Deux idées contraires. Deux idées contraires. Dos ideas opuestas. Normalmente, la palabra que aquí conocen es me, que es pero. Ok, por ejemplo, dos ideas opuestas. Il est intelligent, ok, es inteligente, mais il ne travaille pas bien à l'école, pero no trabaja bien en la escuela, ok, son ideas normalmente opuestas, la inteligencia y trabajar bien a la escuela. Para unir podemos decir mais, pero tenemos otras palabras. Tenemos cependant. Aquí he hecho un video, obviamente, en TikTok sobre eso, pero el live es más general. Sin embargo, podemos decir en revanche. Sin embargo, también, ¿eh? Tenemos muchas más palabras a veces en francés que en español. Podemos decir par contre, pero, alors, par contre y en revanche, par contre es el francés hablado y aquí es en escrito. Y voy a dar un ejemplo, obviamente. Alors, elle est très gentille. Ella es muy amable. Par contre, entonces, on va decir que estoy hablado, ¿eh? Elle est très gentille, par contre, elle a peu d'amis. Ella es muy amable, pero sin embargo, tiene pocos amigos. Se ve que es dos ideas opuestas entre ser amable y tener pocos amigos. Ok, un descanso. ¿Todo bien? Que francés sea bien en Québec. Te voy a decir algo, voy a hacer... haré un video, un próximo live sobre eso, creo. Aunque no soy especialista del idioma de Québec, conozco un poquito y haré las más grandes diferencias. ¿Ok? Salut, salut, bonsoir à tous. Ok. Entonces, van a hacer la impresión de ecran, pantalla, si quieren. Voy a seguir. Voy a quitar eso para ver más ideas. Ok, vamos a ver. Voy a quitar la adición. Ok. Y vamos a ver la concesión. Alors, la concesión es muy, muy cerca de la oposición. Voy a intentar de explicar la diferencia entre l'opposition et la concession. Alors, la concession, c'est aquí dos ideas contrarias, también aquí puede ser de dos ideas opuestas, pero sobre todo es nuancer un propos. Nuancer un propos. Significa que dicen algo y van a nuanciar, significa que va a dar una restricción a lo que están diciendo. Y la palabra de concesión es bien que es aunque. Y cuidado, se usa con subjuntivo. Voy a dar ya un ejemplo con este. Por ejemplo, je trouve le gouvernement
incompétent. Entonces digo algo de fuerte. Pero ahorita voy a nuanciar bien qu'il fasse des efforts. Entonces, es para atenuar un poquito la primera idea. Ok, je trouve le gouvernement incompétent. Yo pienso que el gobierno es incompetente, aunque él haga esfuerzos. Ok, es para atenuar la primera idea. Pero tienen también néanmoins. Pero aquí no se usa con subjuntivo. Tienen même si, que es aún, aún cuando, por ejemplo. Entonces, la misma frase sin subjuntivo con este, je trouve le gouvernement incompétent, même s'il fait des efforts. Même s'il fait des efforts, con indicativo no hay subjuntivo. Tienes esta pequeña palabra que es difícil a usar, que es or, pero podemos poner aquí, or, il fait des efforts. Tienes pourtant. Y tienes par ailleurs. Par ailleurs. Sí, está bien. Par ailleurs. Toda la misma idea como aunque. ¿Ok? Pero este es con subjuntivo. Bien que. Bien que, néanmoins, je trouve le gouvernement incompétent. Néanmoins, il fait des efforts. Même s'il fait des efforts, pourtant, il fait des efforts. Par ailleurs, il fait des efforts. Ok, voilà qu'est-ce que c'est la concession. Es atenuar la primera idea que es bastante brutal, fuerte. Très très bien. Voy a borrar abajo para ver otras cosas. Suavemente para no caer. Cuidado, yo. Vamos a ver l'explicación para explicar qué vamos a usar. Estás poniendo algo de bastante teórico y tienen que explicar. Explicar, pueden usar en effet. Pueden usar c'est-à-dire, es decir. Puedes usar en fait, como es de hecho. En fait. Y está bien para l'explication. Par exemple, je vais faire un exemple. On va rester sur le gouvernement. Le gouvernement va prendre des mesures fortes. El gobierno va a tomar medidas fuertes. En effet, il va imposer la vaccination, j'espère que non, obligatoire. El gobierno va a tomar medidas fuertes. En effet, en efecto, va a impedir o va a poner a fuerza la vacunación obligatoria. Ok, hemos explicado la primera frase con este en effet, en efecto. ¿Tout va bien? Ok, somos 8, pero son motivados. Me gusta cómo son los motivados.
y que me da un poquito de like. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Tout va bien, les amis? ¿Tienen preguntas por el momento o seguimos? Los 8 que están conmigo. ¿Todo bien? ¿Tout va bien? Oui. Pues, me manda like. Parece que está bien. Ok, allez, on continue. Seguimos. Después de l'explication, l'illustration. Alors, puede parecer muy parecido, pero ilustración es finalmente dar un ejemplo. Entonces, la palabra que normalmente conocen todos es, lo que tienen un nivel de francés, par exemple. Por ejemplo. Ok. Pero pueden decir también notamment. O pueden decir spécialement. Spécialement y notamment es un poquito igual. Especialmente. Notamment, spécialement. Voy a decir la frase de ejemplo siguiente. La France est connue mondialement. Francia es conocida mundialmente, notamment, especialmente, notamment, pour son vin et ses parfums. Especialmente por su vino y sus perfumes. Podemos decir también los productos de luz y todo eso, pero ya. Notamment, especialmente. Par exemple, pour son vin et ses parfums. Spécialement pour son vin et ses parfums, notamment. Ok, concession, explication, illustration. Y vamos a acabar con 3 más. Descanso. Tout va bien, parfait, merci de la réponse. Gracias por tu respuesta, perdón. Todo perfecto. Qué bueno, qué bueno. Voy a borrar eso. Ok, ya si quieren tomar foto, no sé qué, como hacen en el celular. Y vamos a ver los 3 últimos. Creo que es muy útil estas palabras porque cuando empiezan a hacer producción escrita, son estas palabras que le faltan. Aún para hablar, pero para hablar es menos grave porque hablar, la congruencia de nuestro discurso en lo oral se ve menos que en el escrito. ¿Ok? Pero obviamente se usa también para ser un buen orador. Hay que usar también en el oral estas palabras. Vale, vamos a ver otros. Normalmente es ahí donde mi pizarrón se cae. Cuidado. Vale, suavemente. Quédate aquí. Ya, muy bien. Alors, acabo de hacer un video sobre la cause, pero voy a poner la cause, ok. La causa de algo. Obviamente ustedes conocen parce que, pero también car. Car se usa más en lo oral. Pero hay mucho más, si han visto mi video, hay puisque, que es ya que, es cuando tú hablas con alguien que conoce la cosa. Ah, Jérôme, tu peux me donner des cours de français puisque tu es professeur. Ok, los dos que hablan saben la cosa, ok. Comme, es como, todos saben la cosa. Comme il y a le COVID, on doit se protéger. Todos saben que hay pandemia, o casi todos saben que hay pandemia. Podemos usar comme. Grâce a, que es positivo, cosa positiva, a cause de, cosa negativa. Gracias a su trabajo, a cause de sa maladie, con la culpa de su
enfermedad. Por ejemplo, étant donné que, dado que, et faute de, falta de. He hecho une vidéo con ejemplos y todo. ¿Ok? La cause. Alors, si hay cause, si hay una cosa, hay una consecuencia. Aquí vamos a ver la consecuencia. No he hecho video todavía en TikTok sobre eso. La conséquence. Alors, la palabra, entonces, la palabra que los franceses dicen mucho, los profes también, cuando yo hago mis videos, siempre digo alors es entonces. Pero también donc es entonces. Donc y alors es igual. Es la consecuencia. Ma femme est mexicaine, alors j'ai quitté la France. Donc j'ai quitté la France. Mi esposa es mexicana, entonces he dejado Francia. ¿Ok? Pero tienen también c'est pourquoi, es porque. Tienen también ainsi, que es así. Y tienen par conséquent. Son palabras que se usan para introducir una consecuencia. Y se pueden usar con mi ejemplo. Ma femme est mexicaine, par conséquent j'ai quitté la France. Ma femme est mexicaine, ainsi j'ai quitté la France. Ma femme est mexicaine, c'est pourquoi j'ai quitté la France. Ok? Consecuencia. Vamos a ver dos más. Conclusion. Hemos visto d'abord, après, ok, en primer lugar, pues para concluir, tienen finalmente, pour finir, para acabar, pour conclure, para concluir, et en conclusion, voilà, pour la conclusion d'un paragraphe, pour la conclusion d'une argumentation. Y el último que voy a hacer es la síntesis. La síntesis, he hablado de la palabra bref. He hecho un video sobre eso. Hay bref, pero también hay en somme, que es cuando ustedes aquí dicen total que. Por ejemplo, hacen toda una enumeración, ¿ok? He hecho fui al cine, fui al restaurante, he hablado con mis amigos. Bref, j'ai passé une bonne soirée, ¿ok? En somme, j'ai passé une bonne soirée. Total que he pasado una buena noche. Je suis allé au cinéma. Puis, dans un bar, y luego. J'ai discuté avec mes amis en buvant, tomando, gérondif, du bon vin. En somme, ou bref, j'ai passé une excellente soirée. Soirée, saben que soirée, cuando ponemos soirée en lugar de soir, es la duración. Aquí, obviamente, es la duración. En somme, j'ai passé une excellente soirée. Et voilà los principales articuladores del discurso, articulateur du discours. Hay otros, pero creo que está bien. ¿Ok?
Muy bien. Voy a dejar el live. Si tienen preguntas, os dejo algunos segundos para hacer sus preguntas. Y la próxima vez quizá voy a hacer la diferencia Québec, Francia, como me ha pedido alguien en el chat. Ok, tout va bien. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre fidélité, merci pour les likes. Merci por partager mis videos. Pueden hacer comentarios en mis videos, ¿eh? Estoy leyendo todo, ¿ok? Cuando tendré 1 millón de seguidores, no creo que una vez va a pasar, pero no puedo leer, pero por el momento puedo leer todo. Entonces, no tengan miedo, no tengan duda antes de hacer un comentario, una pregunta, voy a contestar el más rápido posible, rápidamente, ¿ok? Merci beaucoup, muchas gracias a todos. Merci beaucoup. Merci Eric Crow, es difícil de decir tu pseudo. Merci beaucoup, muchas gracias. Au revoir, hasta pronto, à bientôt. À bientôt sur TikTok, les amis. Au revoir.